Bien, innovar es lo que ayuda a crecer y avanzar en los negocios y usted puede hacer esa innovación visitando las tiendas de L&R Comercial, donde usted encuentra todos los equipos para iniciarse en los negocios de gastronomía, atención al cliente, peluquería, los restaurantes, cafeterías, hoteles, todo lo encuentra usted en L&R Comercial, donde todos califican con tiendas en todo el país. También sepa que General de Seguros tiene su sucursal más recientemente estrenada en la zona oriental de Santo Domingo, Avenida San Vicente de Paúl, Plaza San Vicente, con la oferta más completa en todos los ramos de seguros. General de Seguros, tranquilamente seguro. Y si viene a Santo Domingo, Hotel Rubens, en la 27 de febrero, casi esquina Máximo Gómez. Hotel Rubens, mejor tarifa, calidad y precio. 809-362-3412. Hotel Rubens. Continuamos, doctor. Bien, señores, tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Rafael Paz. Debe ser licenciado, porque ahora son licenciados. Rafael Paz es el candidato a senador por el Distrito Nacional, abogado exitoso y ahora candidato a senador. Bienvenido, doctor licenciado. Quisiéramos decirle que en esta parte, además del doctor Cristino Emilio del Castillo y del señor Carlos, tenemos un cuarto bate que está de paso, supongo que está de paso, de una de esas personas que todo en la vida lo ha hecho bien. Fue periodista, fue un gran periodista. Eso dice Carlos, que no se cura. Fue de los primeros que hizo investigación verdadera de periodismo y se fue a Estados Unidos, investigó en la biblioteca del Congreso, hizo trabajo de investigación. Tiene más de 5 libros escritos. Fue fundador del PLD con Bosch, sin dejar el periodismo, pudo desdoblarse. Fue diplomático y en todo le fue bien. Como diplomático fue coincidencia de 2 gobiernos del PLD. Fue funcionario, fue Contralor General de la República durante el gobierno de Joaquín Balaguer. De manera que Víctor Grimaldi, vamos a ver cómo le rogamos que participe en una conversación con usted como periodista. Don Víctor, bienvenido también. Licenciado, ¿cómo usted ha logrado llevar esa candidatura? Primero, ganar una convención en un partido que, aunque usted siempre fue del PLD, nunca había manifestado interés por cargos electivos, porque estaba ejerciendo. ¿Cómo logró llevar a ese tamaño esa candidatura? Sobre todo con alguien que se daba por que iba a correr sola, que es la señora Raful. Doctor, un placer estar aquí con usted en la noche de hoy y compartir escenario con una planilla de comunicadores de tanto peso y de dominicanos tan prominentes. Antes de cualquier cosa, yo quiero compartir con ustedes las emociones que me produjo ese video de la bebé, de la niña, con motivo del día de Juan Pablo Duarte. Yo soy padre, tengo un niño de 2 años que casi va a cumplir 3 en abril, se llama David, y ver a esa niña fue como ver a mi propio hijo. Y al escucharla con esa seguridad, con ese carisma, me dije a mí mismo, hay un futuro maravilloso para la República Dominicana. Cuando el patriotismo, cuando el amor por la patria está sembrado así en personajes tan bonitos, entonces hay un futuro positivo que solo requiere mucho trabajo y para eso estamos. Y yo creo que esa ha sido la clave del crecimiento de esta candidatura y de nuestro éxito en las primarias abiertas del Partido de la Liberación Dominicana, donde con un apoyo contundente y una cifra histórica de 56,000 votos, la mayor en toda la historia de cualquier primaria de un partido en la capital, resultamos electos como candidato a senador del Partido de la Liberación Dominicana. Yo me he dedicado a caminar el Distrito Nacional, a entender y a comprender de que no se trata de una sola realidad, que son 70 realidades
a partir de las 70 comunidades del Distrito Nacional. ¿Has tenido oportunidad de visitar barrios y en algunos lugares has ido acompañado, si es un síndico del PLD, del síndico, pero has tenido la oportunidad de ir con el candidato de tu partido a la presidencia? ¿Cómo se siente? Porque para mí los caravaneos no tienen mucho valor, pero he visto que más que los que van en la caravana, ¿cómo los reciben los barrios a ustedes? Mire, hay una alegría y un entusiasmo extraordinario de la gente alrededor de las candidaturas del Partido de la Liberación Dominicana. El PLD tiene la gran virtud de ser el único partido de la República Dominicana que surgió con un propósito no solamente político, sino de naturaleza social, socioeconómica. Su objetivo esencial es la justicia social y hay una vinculación muy fuerte con la base de la sociedad. Cuando uno llega al Capotillo, a la Sursa, a Las Cañitas, a Villas Agrícolas, a Villa Consuelo, a Los Peralejos, a Los Ríos, como hemos estado, tanto el candidato presidencial, el candidato alcalde como quien les habla, la cantidad de manifestaciones de amor, de cariño, de cercanía son extraordinarias. Nosotros hemos roto el velo que tradicionalmente rodea a los candidatos. Fíjense que vamos a una juntadera, que es como se denomina, en el ensanche Luperón. Y ahí todas las personas tienen la oportunidad de acercarse, de compartir un desayuno con nosotros y además de tomarse su foto, de estar cerca de los candidatos. Pero hay algo importante, y lo mencionó Víctor antes de comenzar el programa, y es que si tú revisas los discursos de los candidatos, tú te encuentras con algunas distorsiones. Por ejemplo, legisladores ofreciendo cosas que no se corresponden con el cargo de diputado o de senador. Y síndicos ofreciendo, alcaldes ofreciendo cosas que son funciones o del Ejecutivo o del Poder Legislativo. Sin embargo, Víctor te señalaba que disfrutó una de esas presentaciones tuyas que tiene propuestas concretas que son posibles que emanen del Congreso, que a la larga es la senaduría de que estamos hablando. Es decir, no estamos hablando de la alcaldía, ni estamos hablando de la presidencia de la República. Esa propuesta, para nosotros irnos al meollo, ¿cuáles tú entiendes que no te gustaría que se queden? Mire, doctor, lo primero es que nosotros estoy planteando darle un giro al rol del senador, al rol tradicional del senador en el Distrito Nacional. Los senadores del distrito se han concentrado fundamentalmente en la función de legislador, pero el senador tiene 3 funciones. La primera, de hecho, la más importante y la original cuando se creó el Parlamento, fue la función de representación de sus comunidades. Por 600 años el Parlamento inglés tuvo solamente esa función. Entonces, yo he dicho que voy a privilegiar ese rol de representante de las comunidades. Por eso me he dedicado a identificar las necesidades de cada una de ellas a nivel de servicios públicos, de infraestructura. Y algunos dirán, pero ese es el rol del senador. El senador es la correa de transmisión entre las necesidades del territorio y de la gente y de la comunidad con la oferta pública de servicios que tiene el Estado. Y es el interlocutor por excelencia de, por ejemplo, una comunidad como la de Gualey. Y voy a tomar el caso de Gualey en específico. Gualey es una comunidad que todos conocemos y que tiene dificultades sociales. Sin embargo, cuando entras al territorio te das cuenta de que hace falta una estancia infantil, hace falta un liceo. Hay miles de jóvenes en Gualey que están en edad de bachillerato que para poder ir al liceo tienen que trasladarse a otra localidad y pagar transporte. Al final, eso produce un efecto social en esa juventud. Falta un centro de atención primaria. El senador tiene 2 mecanismos y tan pronto sea juramentado como senador el próximo 16 de agosto, mi primera medida va a ser sacar la oficina del senador del Palacio del Congreso. Allí la gente no puede llegar. Yo voy a establecer 3 oficinas de gestión senatorial con un equipo técnico y político enlazado con la comunidad, exactamente, bien, para hacer seguimiento a una serie de temas con los que nos vamos a comprometer. Y voy a poner, doctor, en funcionamiento un órgano que existe por mandato de la ley 498-06, la ley de planificación e inversión pública, que es el Consejo de Desarrollo del Distrito Nacional, bien, que lo integra el senador, el alcalde y los diputados, y que debe recomendar al Poder Ejecutivo las obras prioritarias
a ser colocadas en el plan plurianual del sector público durante los próximos 4 años. Tengo que dejar a Víctor, a Cristina y a Carlos que conversen, pero hay una sola cosa más que quiero. Te viví o convivimos durante una época en que tú eres un abogado empresarial, de la empresa privada. Y de buenas a primeras viene con la sorpresa de que es precandidato a senador por la capital. La militancia no me extraña porque siempre fuiste del PLD, pero no exhibiste mucho eso. La única pregunta que tengo ya es, ¿te costó mucho girar a lo político de lo profesional? Es decir, coger el discurso de lo que la gente quiere oír. Mire, doctor, lo que pasa es que quien le habla es un dominicano de 36 años de edad que tuvo un gran privilegio en la vida. Yo crecí en el campo. Y crecer en el campo me permitió conocer la sociedad por arriba, por abajo y por el medio. Yo sé lo que es la abundancia. Yo progresé en la vida como profesional, pero yo sé también lo que es la precariedad. Yo sé lo que es vivir en una comunidad que tiene servicios públicos precarios, donde el agua no llega todos los días y hay que cargarla en una cubeta y bañarse con un jarrito, con una higuerita. Yo sé también lo que es caminar 2 kilómetros a una escuela pública donde estudié. ¿Y te lo cree la gente? Es que eso fue lo que sucedió. ¿En qué lugar? En Monteplata, la tercera provincia más pobre del país. Yo estudié en una escuela pública, en un liceo. Yo conozco el drama de un emprendedor que llega a una gran ciudad y que tiene que abrirse paso por sí misma. Mis primeras oportunidades me las dieron mis profesores en la universidad porque fui buen estudiante. En cuanto a la función legislativa, ¿qué propuesta, qué proyecto le gustaría a usted impulsar? Hay 4 proyectos de ley que son mi prioridad. El primero es un proyecto de ley de primer empleo para fomentar la educación dual. Es decir, que un joven, mientras haga un curso de formación técnico profesional, además se entrene en una empresa para que logre la experiencia que le va a permitir insertarse en una empresa y que le dé incentivo a las empresas para contratar a jóvenes en esa condición. Cuando hagas eso, añádele el qué vas a hacer con los viejos que va a desplazar ese primer empleo. Una de las cosas que quiero hacer en el Distrito Nacional tiene que ver con la parte de inversión y es lograr la construcción de un gran centro de formación técnico profesional, principalmente en el cordón industrial del distrito, que está en la circunscripción número 3, que es Villas Agrícolas, Villa Juana y Villa Consuelo, y la parte del frente que está en Cristo Rey y en La Fe. Allí necesitamos establecer un gran centro que no solo entrene a nuevos trabajadores, sino que reentrene a trabajadores que ya han agotado un ciclo en un tipo de negocio y puedan reentrenarse para volver a reinsertarse. El segundo proyecto de ley tiene que ver con algo que es clave para el desarrollo de nuestros barrios, los clubes deportivos y culturales. Yo fui deportista, comencé en baloncesto desde mini Benjamín, llegué a superior y presidí y he presidido varios comités de torneos organizadores, de comités organizadores de torneos. Y sé la importancia que tiene un club para el desarrollo de una barriada. Yo quiero crear un fondo a través de esta ley que financie la actividad deportiva, pero en función del éxito de los clubes, por la cantidad de jóvenes afiliados, por la cantidad de medallas, si además tienen deporte femenino. El otro nombre de la delincuencia, del vicio y del embarazo adolescente es el ocio. Y el ocio se combate creando un círculo virtuoso de trabajo, de deporte y de cultura que saque a nuestros jóvenes de las ¿Y calles. de dónde podrían salir los fondos para eso? Los fondos existen, están en el presupuesto nacional, pero se asignan de manera discrecional. Yo lo que quiero es crear un sistema por resultado que permita financiar en función del éxito de los clubes y que compitan por esos fondos. También establecer un nivel de incentivo para que las empresas puedan, dentro de sus exenciones de impuestos sobre la renta, contribuir a los clubes deportivos. Porque actualmente los clubes tienen que mendigar detrás de funcionarios políticos y empresarios para lograr mínimos La fondos. tercera propuesta. Hay un proyecto que es una deuda de gratitud que llevo en mi corazón. A mí me criaron mis abuelos. Cuando yo llegué a los brazos de mi abuelo, él tenía 73 años. Yo tenía 6 meses. Murió a los 89 años y fue mi mejor amigo. Y yo tengo un compromiso con los envejecientes. Yo quiero someter un proyecto de ley de modificación de la ley de protección a la persona envejeciente para crear un instituto que acompañe a nuestros abuelitos con su alimentación, con su medicina y con su recreación. Que establezca como derecho que cuando usted se jubile, le mantengan su seguro médico, porque actualmente te lo quitan. Y en esa edad
es que más necesitas protección en salud y medicina, y que establezca un sistema de descuentos para las personas mayores de 65 años. Yo quiero un país donde envejecer no sea una desgracia. Bueno, Víctor y yo queremos que tú apresures ese proyecto. Ya la República Dominicana ha acumulado... Sin embargo, vuelvo a la pregunta original. Sabes que el primer empleo compite con el desplazamiento de nosotros, ¿verdad? Porque no hay una cantidad ilimitada de empleos ni de trabajo. O sea, al entrar el joven, toditos están ofreciendo el empleo a los jóvenes, pero entonces esto saca por el otro extremo a los viejos del trabajo. Lo que pasa, entonces, doctor, está bien eso que hace. Es que aquí hay una gran cantidad de negocios que no crecen en su capacidad productiva por la inexistencia de una mano de obra calificada. Tú tienes que sentarte después con el embajador Grimaldi para que te cuente los problemas que hay en Europa para poder alargar la edad de retiro. Así porque es. 65 años es un muchachito. Eso es, y de hecho, en las tendencias actuales, ya la edad de cuando ya tú te consideras un adulto mayor se está desplazando. ¿Por qué? Porque la expectativa de vida se está yendo casi a los 100 años. Entonces... Ya Julito tiene 90 y va para 100. Voy para 100. Y mira qué bien está. Esa es una gran discusión que hay que tener. Ahora, hay un cuarto proyecto de ley también, que ese nos interesa a todos. Tiene que ver con la seguridad. Cuando yo voy a una comunidad siempre pregunto, ¿a cuántos de ustedes le han robado un celular? Entre el 60 y el 70% de las personas siempre levanta la mano. Yo siempre les digo que es posible que sea el mismo grupo que se lo roba, pero que es difícil que la policía lo atrape, que la policía sabe quiénes son, porque solamente se requieren 3 requisitos para poder apresar a un ladrón de celulares. Sencillo los 3. Lo primero que tienes que hacer es contratar un abogado y pagarle. Lo segundo es poner una querella formal. Y lo tercero es cada vez que haya audiencia, ir al tribunal a darle la cara a ese señor. La gente no lo hace. No lo hace por temor, no lo hace por costo. Usted que me está viendo sabe que usted no haría eso por un celular. ¿Y qué resulta? Lo cogen y lo sueltan y se roban 50, 60, 70 celulares. Sí, pero ese es un proceso que no hay dinero para uno cubrirlo. Correcto. Entonces, hay que modificar el Código Procesal Penal para que sea la Fiscalía la que persiga el robo simple. Es un contrasentido. ¿Y el abogado va a ser de oficio? No, va a ser el fiscal. Y entonces va, como parte de la política con la querella te hacen el trabajo. Con la simple denuncia, ya se encarga el Estado de perseguir al delincuente. Así es en Italia. Así es. Hay un tema que yo creo que le incumbe al senador, pero que tiene que coordinarlo también con el alcalde y con el gobierno central, que es el de las cuarterías y de la gente que vive en la parte de atrás. ¿Cuál es el porcentaje que hay en el Distrito Nacional de familias, de personas que viven en cuarterías y en la parte de atrás? Los patios. Mira, esa data varía dependiendo de la circunscripción. Hay una baja incidencia en la circunscripción 1. Hay algunos barrios de la circunscripción 1 donde tenemos parte atrás, principalmente en Los Kilómetros o en San Carlos. Y en Villa Francisca. Villa Francisca es la circunscripción número 3. Ah, En Villa 3. Juana, en Villa Francisca, en Cristo Rey, que son las zonas que tienen alto nivel de marginalidad y de hacinamiento. Tenemos una alta incidencia también en el 27 de febrero, en Las Cañitas, en Capotillo y en todas esas zonas. Son focos de precariedad que pueden alimentar también la delincuencia. Correctamente. De hecho, en la circunscripción número 3 es que está el mayor índice de hacinamiento del Distrito Nacional. Si te fijas, es la zona más poblada, casi con 360,000 habitantes, y en términos territoriales es la más pequeña, apenas unos 12 kilómetros cuadrados de los 98.2 que tiene el Distrito Nacional. Una de las Entonces, cosas... ¿qué se podría hacer para resolver el problema social de esa gente que vive en esos lugares? Mira, ahí hacinados? hay que continuar con proyectos similares a los de La Barquita, por ejemplo. Hay terrenos que tiene el Estado en el centro de la ciudad donde podría promover un proceso de inversión en vivienda económica, y los proyectos que ha desarrollado tanto el propio Estado como Bisonó, por ejemplo, son emblemáticos en ese sentido, que tú no tengas que desplazar a las personas a lugares donde no hay trabajo, sino que lo dejes cerca del entorno donde puede conseguir trabajo y entonces desarrollarse.
Yo creo que esa es una de las potencialidades, por ejemplo, de algunas zonas del ensanche La Fe. Mira, estas conversaciones producen un deseo de continuidad, como que el canal no tenga hora y uno amanezca conversando. Pero cuando tú hablaste del celular, yo digo, caramba, pero realmente la inseguridad ciudadana se debe tratar como la está tratando la oposición, como algo en contra del gobierno, o debe tratarse sectorialmente. Tú planteaste un asunto y yo desconocía el porcentaje de personas o que les robaron el celular o que conocen a alguien que les robaron el celular. Y un celular, quiero que sepas que quizás no lo debiera mencionar, pero las muchachas cuando tienen algún tipo de relación le piden al novio ya un celular como un activo. Tú tienes que conseguirme un celular, porque un celular puede estar en 5 o 10 mil pesos, ¿verdad? La pregunta es la siguiente. La inseguridad ciudadana, ¿tú la visualizas por sectores, combatirla por sectores, o un discurso de que aquí no hay seguridad y que ese es un problema que el gobierno, por descuido, por falta de planificación? ¿Tú entiendes que cada delito debe verse, la droga, el celular y cada cosa así? Así es, yo lo segmento de manera muy clara. A mí el manejo de la oposición me parece irresponsable, no solo del tema de la seguridad, porque quieren utilizar una generalización que al final lo que afecta es la propia política de seguridad. Por ejemplo, el Código Penal, que ha estado parado por acciones fundamentalmente de la oposición, ¿qué resulta? En los crímenes horrendos en la República Dominicana, a ti una persona mata, viola y secuestra o descuartiza, como hizo el desalmado del Chamán Chacra con su propia familia. Mató a su mujer, a las dos niñas las violó, las mató y al más pequeño lo ahorcó el día siguiente. En 13 años ese señor puede estar fuera. ¿Por qué? Porque el Código Penal actual, aunque establece 30 años como pena máxima, hay una ley irresponsable que establece que a la mitad de la pena más un día usted tiene el derecho a libertad condicional. Y tienen que andar las pobres familias dando pena en los medios de comunicación, pidiendo que la opinión pública se pronuncie en contra de eso. Sí, esos son temas que tienen que ser atendidos. Hay muchísimos delitos de ese tipo. Ahora aparece un delito que yo no sabía que existía, que era el delito contra el fraude electoral. Es decir, las cosas que se hacen. Delitos electorales. ¿Cómo que se llama? Delitos electorales. Delitos Sí. electorales. Y lo están moviendo de manera que se va a convertir en un problema importante. Y tú me da la sensación, yo creo que nos sentimos bien porque él está hablando de cosas específicas. Ahora la oposición está trayendo a Giuliani. Pero vamos a dejar ese tema para nosotros, para más tarde. Yo creo que hay que seguir insistiendo en los temas del desarrollo, por la experiencia que tiene el senador, ¿verdad? Yo le digo senador porque yo creo que él va a ser senador, realmente. Tiene el trabajo que está haciendo y la marca que representa. Y el partido. Que es el partido. Le crea todas las condiciones. El tema del desarrollo por la experiencia que él tiene, trabajando con los empresarios en el Consejo de Competitividad. Yo creo que la clave está para la solución de los problemas en el desarrollo, en proyectos de desarrollo de la economía, liberación, aplicar realmente el criterio de una liberación de la economía que permita una competencia y el ingreso al mercado de nuevos factores de producción que creen empleo, eliminar los monopolios. Porque si algo necesita el país es liberalizarse muchas cosas, eliminar muchísimas restricciones y atavismos que existen. Por ejemplo, el uso del río y el uso del mar, que lo tenemos ahí. Ese río Sama y ese mar que tenemos ahí, esas costas, pueden ser un factor de desarrollo también, de creación de empleos, y que un senador puede promover. ¿Ha pensado en esas cosas? Mire, doctor, yo creo que su pregunta me permite entrar precisamente en uno de los temas esenciales que he querido tratar en el día de hoy. Escuché con muchísima pena la semana pasada al candidato del principal partido de la oposición
presentar una estrategia de burocracia cero en la República Dominicana, que lo que hace en la práctica es copiar la agenda de competitividad del gobierno del presidente Danilo Medina y ponerle otro nombre. ¿Por qué me apena mucho? Porque ese pronunciamiento, esa presentación, es parte de una posición negacionista que tiene la oposición. La oposición no reconoce ningún avance de la República Dominicana, lo que implica que está dispuesto a echar en el hoyo todos los logros que ha tenido el gobierno y el país. Es decir, como no le reconoce ningún avance, el 911 hay que mandarlo al zafacón. La estrategia de competitividad hay que mandarla al zafacón. La estrategia de seguridad de las carreteras hay que mandarla al zafacón, porque nada de eso es bueno. La tanda extendida hay que mandarla al zafacón, porque nada de eso es bueno. Entonces quieren venir... Y hay alguna cosa de esas que tiene un doble efecto, Rafael. Por ejemplo, la tanda extendida te incluye la mujer ya en el terreno laboral que no podía ir, te la incluye, la pone a estudiar porque hasta las 4 de la tarde está libre. Y te vincula con el campo, porque uno de los principales consumidores de productos agrícolas en el territorio ahora son las escuelas dominicanas, y eso te activa la economía agrícola. Entonces, cuando tú tienes una oposición negacionista, esa palabra de cambio, que es un engaño porque el cambio es constante, este país ha cambiado de forma extraordinaria, al final a lo que se asimila es a caos. Entonces, plantea, vamos a reducir a unos meses la emisión de los registros sanitarios, pero ya el gobierno estableció la renovación automática del registro sanitario. Una renovación tardaba 2 años. Ahora una renovación de un registro sanitario tarda 24 horas. Y te dicen dónde está en cada momento. Exactamente, a través de una plataforma virtual. Dicen que abrir una empresa en el país, porque exageran incluso los datos, toman 30 días. Permisos, y 17 permisos. Así es. Los datos del Doing Business dicen que son 16.2 días, pero si tú entras a Formalízate, que es la plataforma del gobierno, en 3 días puedes tener tu empresa abierta. Bien, hay algo. A finales del 2018 hubo una reunión en el Palacio Nacional con el presidente y todos los empresarios donde se decidieron adoptar todas esas medidas que se han estado aplicando. 8 decisiones. Para abrir, 8 reuniones. Yo no. El país, y perdóneme doctor, porque esto es muy importante, el único país de la región que ha hecho una cuantificación del costo de las regulaciones y que tiene mapeado completamente todos los trámites gubernamentales es la República Dominicana. Y que inició un proceso de reducción que se llama RD más simple. Entonces, yo quiero recomendar a la oposición que si quiere hacer una oposición efectiva, primero, tienen que ser justos con los avances del pueblo y reconocerlos. Y segundo, ser originales. Mira, yo tengo, y quiero aprovechar... No, el cambio tiene que ser para bien. Sí, No el cambio para mal. Estamos acostumbrados aquí. En determinadas coyunturas, ahí están los ejemplos, en que se producen cambios, pero son cambios para atrás. Yo quisiera. Son retrocesos. Yo quisiera. Tiene que haber un cambio ahora, pero un cambio para bien con el candidato del PLD. Yo quisiera y una transformación. Para bien. Que el alemán no me traicione. Y voy a hacer algo. No sé si el máster me dice qué viene después, porque si tenemos que tomar tiempo, esa es la ventaja de los canales, que uno, cuando es de uno hace lo que le da la gana. Porque esta conversación, eso que vamos a plantear ahora, yo quisiera que cada uno de nosotros, el doctor del Castillo, que lo oí en un programa que va regularmente a hablar de eso, Carlos, que a veces es muy conservador porque el periodismo lo pone medio loco, y ustedes dos, que son 2 generaciones de gente que... Víctor, que tiene la historia de ese partido, y tú que tienes la parte 9. Miren, tú dijiste que no se puede hacer una negación de lo bueno, pero la población está percibiendo eso. Y me da pena porque aunque se beneficia el candidato de uno, me da pena que un hombre aparezca diciendo que le va a dar 500 pesos, $1 a un policía, que hace 4 años esa fue la oferta. Él no pensó en la indexación.
por lo menos sin que le iba a pagar 525 ahora, ¿verdad? Trajo a Giuliani y Giuliani tuvo problemas serios en Estados Unidos después que estuvo allá. Pero la pregunta es la siguiente. Ustedes que conocen las diferentes modalidades y etapas del PLD, específicamente doctor, y que nos digan lo siguiente. La oposición dominicana, doctor Fernández, el PRM y todos esos aliados con participación que ellos mismos declaran que tienen 30 años tratando de unificarla. La pregunta es, si ellos le han cogido la seña a Danilo y entienden que con ese discurso lo van a amedrentar, ¿de qué yo estoy hablando? Cuando se estaba discutiendo la reelección, estaba lista, doctor, estaba lista para aprobarse esa mañana. Reinaldo ven que llamó Pompeo. Pero eso no fue así, para eso. Pero en el 2000, Víctor lo vio cuando, no, hay que felicitar a Hipólito porque nosotros lo vamos a meter al país en un callejón sin salida. En el 2004, los vientos soplaron para Leonel y él no discutió querer ser el candidato. En el 2007 vio que las cosas no estaban bien porque comenzaron a moverse intereses de formaciones de grupos económicos que competían con el empresariado dominicano y se fue y se preparó, llenó las lagunas que le faltaban y me venció el Estado en el 2008, pero lo venció el Estado y se fue. ¿Ustedes entienden realmente que todo este discurso, que si tú lo ves, dice, pero ven acá, quieren destruir este país, ponerle una condición que no estamos, es porque confían en que Danilo Medina quiere que su partido se vaya para la oposición y se va a meter en miedo con todos estos sectores de poder? Porque hasta las 7 palabras, y hoy Marcha Verde resucita y dice que denunciará ante la Junta los candidatos vinculados a corrupción. Esta gente está dispuesta a poner a pelear a Finjus con la Junta Central Electoral, si fuera necesario, dos hermanos. Mi pregunta es a Rafael, ¿tú crees que están haciendo una especie de chantaje porque sabe cuál es la vocación democrática de Danilo, que él no va a pulsear ni va a abusar del poder para lograr el que su candidato gane? Lo que pasa es que con esas actitudes que usted muy bien ha señalado, han logrado un efecto contrario. Y es que el pueblo entienda y se convenza de que el garante de la estabilidad del país es el Partido de la Liberación Dominicana y sus candidatos. ¿Usted vio eso de un congreso plural? Sí. Que firmaron. ¿Usted sabe lo que significa en la práctica ese modelo de congreso que ellos quieren establecer? Es un caos total que va a parar cualquier tipo de reforma legislativa en los próximos años, porque esa gente nunca son capaces de ponerse de acuerdo. ¿Tú entiendes que el país percibió eso? Esa es tu respuesta. Doctor. Bueno, yo creo que la oposición tiene un gran problema con el discurso, que definitivamente no lo tiene, y ha encontrado en el ataque a la Junta Central Electoral una especie de argumento para tratar de posicionarse. Yo creo que de manera errónea, porque la Junta Central Electoral no va a participar en las elecciones. Y yo creo que es muy evidente que se ha exagerado pero la va nota. A participar en el que va a ser el primer señalamiento que le van a hacer, que es cómplice. Ahora, yo creo que también se está acariciando la idea de armar un lío aquí tipo Bolivia. De armar aquí un lío tipo... Y eso se viene manejando desde las elecciones pasadas. Desde el 12. Desde el 12. Sobre todo en el 16. Digo de Luisito Asile, que yo le digo a eso. Eso es lo que yo Cuando percibo. Le tuercen el brazo a Leonel y le rompen su agenda, ahí comienza una nueva... Porque la gente no sabe que había un sector del PLD que estaba en la Marcha Verde y que le pidieron que se retire.
¿A dónde conduce ese planteamiento de que no hay forma de que yo pierda y de que aquí obligatoriamente habrá que proclamarme a mí ganador en las próximas elecciones? Eso es lo que conduce a una confrontación. O sea, si yo no gano es porque hubo un fraude. Y así no se puede ir a unas elecciones. No está planeado el perder. No está planeado el perder. Carlos, ¿qué tú ves? Precisamente que lo coincidiendo con el doctor del Castillo, que se está creando un ambiente ya con mucha anticipación de que no se va a reconocer el resultado, de que desde ahora mismo están diciendo, nos van a robar las elecciones, van a decir todo que no es bien. Víctor, eso es tan así que hoy aparece una encuesta que le da el 62% a la gestión de Danilo Medina. Sin embargo, Danilo no ha podido transferir ese 62 a su candidato porque no se lo han permitido, porque debiera, si Danilo tiene el 62, por lo menos el 50 debe tenerlo Gonzalo. ¿Cómo tú lo ves? Bueno, yo creo que las encuestas lo que indican es que la candidatura del Partido de la Liberación Dominicana está en una posición muy firme y que está en capacidad de competir en mayo y de vencer. Ese nivel de organización de ustedes, lo que ustedes hicieron. Pero en cuanto a lo que ustedes dicen de la oposición y todos los alegatos que hay de manipulaciones, etcétera, esa es la historia de todos los procesos electorales aquí. De todos. Miren, el 20 de diciembre del año 1962 se celebraron elecciones, fueron las primeras elecciones libres después de la desaparición de Trujillo. Y ahorita decía el doctor Jacín que ahora van a votar los que nacieron en el gobierno de Hipólito, pues no saben quién fue Trujillo. Es el dictador que gobernó durante 30 años la República Dominicana. Hubo una dictadura de 30 años aquí. Entonces, las primeras elecciones fueron el 20 de diciembre. Ese día se enfrentaron, los principales candidatos eran varios. Juan Bosch, un dominicano que residió fuera del país desde el año 1938 y regresó del exilio en octubre de 1961, el 20 de octubre de 1961. Yo tenía 11 años y vivía al doblar de la esquina de donde él se hospedó esa noche, en la casa de su hermana Josefina, una casita de madera que está todavía en la calle Polvorín. La Polvorín es una calle que está entre la Juan Isidro Pérez y la Mercedes. Y la Mercedes en la zona colonial. Entonces, al año siguiente se celebran las elecciones ese día. Él fue candidato por el Partido Revolucionario Dominicano, porque fue uno de los fundadores de ese partido en el exilio, de ese partido que han surgido después todos los partidos que tienen mayor beligerancia en este momento. Fuera del de Balaguer, todos son hijos o nietos de ustedes. No, pero no solo eso. Si usted ve las encuestas y las simpatías, el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Dominicano, el Partido Revolucionario Moderno, el Partido Liberal La Estructura, y los demás que han salido del PRD, representan el 90% de los votos del electorado. Entonces, ese día, déjeme explicar lo siguiente, como el tema del fraude y los alegatos. Ese día en que Juan Bosch se enfrentó a Viriato Fiallo, que era el candidato de una agrupación llamada Unión Cívica Nacional, que tenía el respaldo de los pocos ricos que había en el país en ese momento de la llamada oligarquía. El periódico El Caribe, nada más existía, que el Listín Diario no existía. El Listín Diario había dejado de salir en el año 1941. Volvió a ser publicado en el gobierno de Juan Bosch en el 63. El periódico El Caribe y La Nación por la tarde. Y El Caribe, que era matutino, que era un periódico tamaño estándar grande, publicó una edición especial, no al otro día, el mismo día, una cosa muy rara, sí, porque El Caribe salía por la mañana y no volvía a salir. Y abajo, si ustedes ven esa edición ahí, el Partido Revolucionario Dominicano denuncia que le están haciendo un fraude en el Distrito Nacional
y al otro día Juan Bosch gana con el 60% de los votos. Sí, yo quería decirte eso. Con el 60 y esto tanto. va por la senaduría de la capital. Entonces ahí empezó todo. Oye, es una cultura. Sí, pero esa historia, hay un problema. Y Víctor, después se repitió que va a afectar, en por todos los ejemplo, procesos, la en candidatura. todo. Usted sabe el esfuerzo que está haciendo y que ha hecho Rafael Paz para lograr la candidatura y después lograr el triunfo. Mira lo que pensé en esto y se lo dije, es más, voy a decir a quién, se lo dije a Carlos Pared y solamente me contestó: te veo pesimista, ten fe que después de las elecciones municipales verás cómo los candidatos del PLD, el resto, los congresionales, no le verán ni la placa. Usó ese mismo tren. Mira lo que pasa. Recientemente se destapó un litigio o un affair, una cosa de esa, entre la hermana del procurador y un periodista. Y salió una fotografía de un grupo de periodistas y de ex jueces apoyando al periodista. Muy bien, no veo nada malo en ello. Después veo que la Junta Central Electoral publica o elabora unos comerciales exhortando diferentes personalidades a la votación, a que voten, que asistan y que voten. Entonces yo me pregunto, tú no tienes ninguna posibilidad, porque tus adversarios son los que están haciendo la promoción de la Junta. La Junta, esa gente que son oposición al PLD y a ti, son las personas que la Junta está usando para dar ejemplo de cómo se vota. ¿Tú no consideras que eso en cierta forma te saca de juego? Lo que pasa, doctor, es que... Tú sabes de lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Sí. Mire, el pueblo dominicano, el votante dominicano, está muy ajeno a esas diatribas entre las élites políticas. Hay gente que cree que con diatribas van a ganar con elecciones. esa zeta el día entero, Con diatribas no se ganan elecciones. ¿Usted sabe cómo se ganan las elecciones? En la sur. Con la gente. Queriendo a la gente, vinculándose a la gente, construyendo una relación. Yo no estoy compitiendo con nadie absolutamente. Yo estoy construyendo una relación con el votante de la capital y construyendo una mayoría poderosa que transforme, que dé el pistolazo de salida para transformar el Distrito Nacional en una ciudad de oportunidades, sobre la base del primer empleo, sobre la base de los clubes deportivos y culturales, sobre la base de la protección y los privilegios para los envejecientes, sobre la base de asegurar a nuestras familias. Esos son los temas que le interesan a la gente. Toda esa discusión, todo ese dime y te diré, es ruido, y con eso no se llevan votos a las urnas. Hay gente que no va a terminar de entender eso. A lo que yo estoy dedicado es a proteger la vida de aquellos que están por nacer, a garantizar... ¿tú no estás con el aborto? A garantizar, yo soy un defensor de la vida. Yo soy un defensor de la vida. Yo soy un padre de familia. Yo sentí a mi niño desde el mismo momento en que fue concebido, a mi hijo David, y desde ese momento lo amo. A dedicarme también a que los valores de la dominicanidad y de la familia dominicana se mantengan, a evitar que ideologías extrañas vengan a tomar el control de nuestro sistema educativo. A eso es que yo estoy dedicado, doctor, a construir un futuro más sano para los dominicanos. Pero vamos a entrar, no vamos a evadir el tema de las denuncias de manipulaciones y fraudes. Yo creo que estas van a ser las últimas elecciones en que ese alegato se va a utilizar. Ahí está el informe que presentó el organismo internacional, respaldado por el gobierno de los Estados Unidos. Se alega que todavía el informe no se ha presentado. No, ya lo que dijeron es muy claro. Y desmiente todo ese ambiente que se está tratando de crear. Pero hay un elemento
en la situación actual que influye, y es la fractura. Se produjo una fractura que se ha ido curando y que está casi curada o se ha curado totalmente, que es el hecho de que una persona que fue presidente de la República y que era el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, está participando precisamente en la creación de ese ambiente. Pero yo voy a decir una cosa que a ese amigo nunca se le ha dicho y que se la voy a decir esta noche. Usted, doctor Leonel Fernández, se ha beneficiado en su carrera política de manipulación de información sobre ese tema y comenzó en el 90. El informe Carter, el informe que está en internet, que se puede accesar, pero aquí está reproducido en este libro textualmente en inglés y traducido al español, revela que en el 1990 no hubo un patrón de irregularidades que pudiera llamarse fraude, y explica claramente qué fue lo que sucedió y por qué se produjo ese resultado. Y usted se benefició de eso, escribió un libro y se dedicó a denunciar a Joaquín Balaguer. Pétame eso. Y colocó en una situación de desprestigio y de descrédito, manipuló hasta Juan Bosch. Sí. Con esa coyuntura. Se benefició. Y después, en el año 1996, entonces permitió que Joaquín Balaguer le levantara la mano. Sí, pero ahora está tratando de repetir lo mismo. Sí, el país no es el mismo, doctor Fernández. El país ha dado un cambio extraordinario en los últimos 30 años con los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, algunos de los cuales usted presidió. Sí, pero Y no le luce al doctor Leonel Fernández permitir, por ejemplo, que seguidores suyos utilicen el tipo de diatribas que utilizan contra sus compañeros que siguen el Partido de la Liberación Dominicana. Cosas como esta. Hoy yo publiqué un tuit religioso con San Miguel, ¿verdad? Con una frase. Y uno de sus seguidores lo utilizó de una vez para comparar lo que hace San Miguel con sus compañeros que están en el Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, el responsable en gran medida por la manera en que se está comportando de lo que está pasando es el doctor Leonel Fernández, y él no va a sacar beneficio de eso, porque el doctor Leonel Fernández está actuando con el criterio de que en el año 1974, cuando apenas habían pasado 4 o 5 meses de que Juan Bosch había dejado el PRD, que si Juan Bosch hubiese ido a las elecciones, hubiese ganado esas elecciones, que no debió haberse retirado. Yo escribí un artículo sobre eso en el Listín Diario, léalo, que no debió haberse retirado del mitin que había el domingo 17 de marzo, que si se retiraba, que si no se hubiese retirado, ganaba las elecciones. Lo primero es que el PLD, el Partido de la Liberación Dominicana, ni siquiera tenía personería jurídica. Ahora, en el caso suyo, doctor Leonel Fernández, lo que demuestran las encuestas es que esa tesis está totalmente derrotada, sí, pero porque usted está en un tercer lugar. Oye, muy lejano. enriqueciendo eso. Entonces, ¿qué gana usted con permitir, y usted mismo, ¿verdad?, que una orquesta esté creando esta desazón cuando los datos, los informes de técnicos especializados, los organismos internacionales lo que dicen es que tenemos una organización electoral muy bien organizada, institucionalizada, que se asombran cuando ven lo que hay en la República Dominicana? Víctor. Ahora, lo que deciden las elecciones, doctor, yo sé que usted es el dueño del programa. No, tú eres el dueño del programa. Lo que deciden las elecciones, perdón, doctor. Estoy hace rato. Lo que deciden las elecciones no son todas esas bullas. Sí, pero es importante. Es la situación del pueblo, como dice el senador. La mayoría de los votantes votan ¿por qué? Por sus condiciones. Sí. Aquí hay una crisis económica. No, aquí no hay una crisis económica. Y la gente ha visto
que en estos años, incluyendo los gobiernos del doctor Leonel Fernández, que son parte del Partido de la Liberación Dominicana, y ahora con el presidente Danilo Medina, que el país ha avanzado y que ha seguido avanzando, y que con el Partido de la Liberación Dominicana podrá seguir avanzando. Ahora, un cambio que sea un cambio para bien, el único partido que garantiza un cambio para bien, un cambio de presidente como lo ha demostrado aquí históricamente, es el PLD. Cualquier otro partido de oposición, cuando ha ido al poder, cuando ha producido un cambio de gobierno, lo que ha producido un trauma. Sí. Hay el papá de una destacada dirigente de oposición que me ha dicho a mí, mira Víctor, somos amigos, él es de oposición. Me lo ha dicho, delante de testigos. Si el PLD pierde las elecciones, 2 años después, la gente se va a tirar a la calle a pedir que el PLD vuelva. Señores. Ahora, si el pueblo quiere que haya un cambio, lo que hay que dejar que se produzca, si Miren, es para atrás. Hace rato que tú piensas que yo quiero sacarte. Usted es el dueño, no, pero no me deja hablar, no. Tú vas a tener todo el tiempo que tú quieras, pero óyeme para enriquecer eso. Primero, un politólogo dice que un sector de la oposición está induciendo a una crisis política. De eso que estamos hablando hace rato, ¿verdad? Y es así. Lo segundo es, dice Víctor, que hay cosas que en un momento aparentemente se hacen, pero en el futuro eres el gran beneficiario. ¿Quién se benefició, el gran beneficiario del supuesto fraude del 90? Leonel Fernández. Y yo viví una experiencia que siempre se lo agradeceré al doctor Salvador Jorge Blanco, a González Fabra y a Dorín Cabrera, que me incluyeron en un viaje que pude ir a Washington antes de la firma con el fondo, en la que Bárbara Walter le hizo una entrevista a Salvador Jorge Blanco. Salvador Jorge Blanco se puso patriótico y empezó a hablar en Washington de Duarte y de Luperón. Y ella le dijo, doctor, yo no conozco esa parte de la historia, pero yo le quiero preguntar, ¿qué usted piensa de la Revolución de Abril? Y él le dijo, oh, es una injerencia, y se disparó ahí. Dice, exacto, usted sabe que usted es presidente de la República hoy por esa Revolución de Abril. Si usted no fuera presidente, ahí estuviera mandando Cuba. Y ahí se acabó la conversación. ¿Por qué Leonel fue a la larga, que hasta tuvo que recoger los libros? ¿Y por qué, si es tu amigo, tú le das ese consejo? No sé, porque mira, él si no están con él se pone bravito. Ah, no, pero yo a Leonel se lo digo clara las cosas. Yo le dije hace como 4 o 5 meses, eso que usted dice, que fueron 2 millones ahí, que llevó 2 millones de pesos en mentira y se puso frío así. Él lo sabe, si me está viendo se lo cuenta. Y yo ¿usted sabe por qué? Porque ahí nada más había 1.999.999. Faltaba la firma mía, no estaba. Sí. ¿Me entiendes? Porque es que la gente no es tonta. Yo a Leonel le digo las cosas como son. Y le dije que tenía que llegar a un acuerdo con Danilo Medina hace tiempo, una serie de consejos, pero Leonel no oye consejos. Para despedir. Pero siempre le he dicho la verdad. Para despedir. ¿Tú consideras? Y yo estaba de acuerdo con que el presidente Danilo Medina se le diera la oportunidad de gobernar 4 años más. El doctor Leonel Fernández gobernó 12 años. ¿Por qué Danilo Medina no podía gobernar 4 años más? Porque 12 es mucho para los dos. Bueno, yo no sé si es mucho o es poco. Hay muchos mandatarios que se han ido con una votación muy alta. Un obispo de aquí, que no lo voy a mencionar por su nombre, llegó a Roma junto con otro obispo en julio pasado. Y yo me enteré que estaban en Roma y los localicé. Y los invité a la residencia de la embajada ante la Santa Sede. Cuando yo llegué allá, estaba a 2 kilómetros de la Ciudad del Vaticano. Usted la puso a 2 metros. Estaba tanto la Cancillería, la oficina, como la residencia en un apartamento, a 2 kilómetros aproximadamente.
yo conseguí un inmueble, residencia, ¿verdad?, frente a la Ciudad del Vaticano y la oficina al doblar de la esquina prácticamente a 2 minutos. Yo lo invité a la residencia, que estaba frente a la puerta del Vaticano. Llegaron y le dije a ese obispo, ven acá, delante del otro y delante de mi esposa que estaba ahí. Entonces, hay un dictador porque quiere 4 años más, pero el que gobernó 12 quiere 8 más, volver para 8 meses, ese no es dictador. Se lo dije. Y ese argumento lo indujeron a decir esas cosas. ¿Te entiendes? Es toda una campaña que han montado. Lo que pasa, espérese, doctor, lo que pasa es que salvo algunas personas del gobierno y del partido, no tienen o los argumentos o la valentía de enfrentar a sus enemigos políticos y se esconden. Ese es el problema, lo que dice el doctor Euclides Gutiérrez, la pelea es peleando. Hasta donde esa negativa que la oposición todo lo está negando y está cayendo en el error de negar lo bueno, porque está negando las cosas buenas. Pregunto, ¿te va a afectar para que el 16 de agosto tú tomes posesión como senador de la República? Mire, doctor, ¿Tú tienes la íntima convicción de que tú le puedes ganar a Faride? el Hablando próximo con nombre y 17 apellido. de mayo, el pueblo del Distrito Nacional, con más de un 50%, va a elegir a Rafael Paz como senador del distrito por el Partido de la Liberación Dominicana. Y lo va a hacer porque no por una razón vana, sino porque hemos ido construyendo una mayoría de personas que quieren un futuro positivo, optimista, de protección para los elementos esenciales de nuestras familias, para transformar nuestras comunidades. Por esas razones. Y porque el Partido de la Liberación Dominicana es la fuerza esencial en el Distrito Nacional. Y tú estás consciente de que el discurso va a ser que comprate esa gente que está ahí en el video. Siempre podrán decir esas cosas, doctor. Y que Víctor dice, pero no contaron con mi firma. No contaron con mi firma, porque yo cuento, ¿verdad? Usted sabe lo único que no se puede comprar: el corazón de la gente. Y por mí la gente va a votar con su corazón. Va a votar por un joven que se dedicó a avanzar en su vida en función de su trabajo, de su Sí, esfuerzo. pero la otra persona tiene 8 años haciendo campaña y tú tienes 8 meses. Mire, cuando yo llegué aquí a la capital, hace 20 años, yo no tenía un papá empresario, ni con una oficina de abogados, ni que fuera un gran político que me diera una oportunidad. Yo me abrí espacio a pulso, como me he abierto en esta carrera política, que comenzó electoralmente hace unos meses, pero que se sustenta en una carrera profesional, social y de entrar en íntima relación con sectores fundamentales de la sociedad dominicana. Yo me gané el respeto de la sociedad dominicana. Yo me gané el respeto no solo de los sectores económicos, sino de los sectores políticos, de todas las personas con las que he trabajado a lo largo de la vida. No hay una sola persona que haya estudiado conmigo que le pueda decir que yo era un charlatán. No hay una sola persona que haya trabajado conmigo que le pueda decir algo diferente a que yo siempre he trabajado por resultados. Y quien me conoce sabe que cuando digo que voy hacia un lugar, lo hago. Y sobre todo que cuando asumo un compromiso con la gente, lo cumplo. Y a eso voy al Senado de la República. Y tú sabes que hay la percepción, tanto de ti como del candidato presidencial, de que tú no eres uno de nosotros. ¿Por qué eso ha penetrado? Y mira que Gonzalo dice, yo soy el hijo de Alberto, y tú dices, yo vengo de Monteplata. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ellos han logrado que la percepción piense que Faride es más del pueblo que tú. Sin embargo, no es así. Pero eso tiene solamente 2 meses para Pero revertirlo. ¿dónde El que es del pueblo es él, Seguro, porque él pero- viene de un campo. Lo que pasa es que superándose llegó hasta donde ha llegado. Y el que no lo conoce cree que él es un riquito
de la oligarquía, de los Bonetti, de nunca los lo fue Vicini, de esa tampoco, gente. nunca Nunca lo lo fue. Nunca fue Él, riquito. él es un dominicano pobre que surgió de abajo. ¿Usted sabe dónde comenzó mi carrera política? En un lugar donde yo estaba hoy en la mañana, en el hoyo de la Sursa. Ah, en la Sursa. Allá. Yo viví en la Sursa como promotor social cuando tenía 17 años de edad. Ahí voy a hacer yo un Y centro. después fui supervisor de promotores en Capotillo, en Cristo Rey y en Guadey. Tú conoces E ese incluso- barrio que está en la Sur, cuando tú llegas al puente Peinado, antes de cruzarlo, a la derecha, que hay unos apartamentos que hizo Balaguer. Correctamente. Bueno, El, ahí, el hoyo de Chulín. no, a la derecha, que ahí comienza la Sur. Los multi, donde, de la Exacto. Sursa ahí. Ahí vamos a hacer un pequeño centro de atención primaria la semana que viene. Se necesita. Así que los se invito a necesita. la inauguración. Pues vamos para allá. Sí. Muy bien, doctor. El agua, el club y 2 o 3 cosas más que se hicieron ahí, se hicieron con los proyectos que cuando yo trabajaba Pero que tú viviste ahí. como promotor social Ah. en proyectos de desarrollo de la comunidad. Y Necesitamos ahí fue que tú un debutaste liceo como también. político. Ahí necesitamos un liceo también. ¿Ah? Ahí necesitamos un liceo también. Ahí en ese sitio. Sí, en la Sursa necesitamos un liceo, solamente una escuela primaria. Usted No sabe, fue solo ¿Cómo? Ahí hay un Navarro, problema. ¿Cómo se no puede...? no solo Andrés Navarro y Henry Molina, ¿verdad? Sí. Que con los jesuitas fueron a esos lugares. Los únicos dirigentes así del PLD de ese nivel que vivieron en barrios. Yo también antes que ellos. Sí, yo quería tratarte un tema, a ver si eso entra dentro del legislativo. Cuando hablabas de los 4 puntos, te preguntó Víctor, ¿y hay presupuesto para ello? Mira, nosotros somos amigos de David Collado. Personalmente tenemos relaciones de amistad con él. Y creemos que él ha hecho una gestión, que es una de las gestiones más transparentes, porque hasta se buscó personas de fuera. Pero quiero decirte algo. Cuando tú tomas la avenida Duarte y te paras en la avenida Mella mirando hacia el norte, y tú arrancas a pie, pero hazlo a pie, y comienza Benito González, Feri María Ruiz, Ravelo, Caracas, Barahona, Francisco Enrique y Carvajal, París. Y sigue Braulio Álvarez, hoy 27 de febrero, y sigue la Asamblea de Dios hasta la normal. Cuando tú llegas al final aparente, hay una curva que pasa por encima de la Máximo Gómez, que ahí alojan los vehículos que venden los plátanos. Cuando David Collado hizo su programa, vio que es imposible en 4 años resolver los problemas, ni siquiera de la París con Duarte. Ahí Corporán y Peña hicieron la Plaza de los Boneros y eso está peor que antes. La pregunta es la siguiente: desde el Senado, ¿se puede hacer algo que no sea lo que hizo David? Bueno, me limito a la George Washington. Y se limitó a la George Washington. Y tiene una ciudad modelo, pero en la Georgia no se metió en la París con Duarte, ni se metió en el mercado de Pulga, porque ese es un problema. Cuando ocurre eso, ¿cómo se hace el político para convencer a la gente de que no te le va a decir, te voy a resolver el problema del tránsito de la parte alta de la ciudad, o el problema de los buhoneros, o el problema de las pacas, o el problema de los haitianos en ese lugar? Mire, de lo que se trata es de desarrollar una acción combinada entre el senador y la alcaldía. El senador, primero, es el representante del territorio. Aprueba todos los años el presupuesto nacional. Ya yo tengo conversaciones abiertas con el próximo presidente de la República, que lo va a hacer sin duda alguna Gonzalo Castillo, para que reorientemos la inversión político, en el tú y distrito. Gonzalo tan seguro que van a ganar. Segurísimo, segurísimo, porque estamos trabajando para eso y porque cada día hay más entusiasmo. Mientras las otras personas están peleando, nosotros estamos con la gente en la calle. Y lo que vamos a hacer es, esa gran inversión que se hace en el Distrito Nacional, la vamos a llevar a los barrios del Distrito Nacional para combinar las soluciones. Cuando tú combinas la acción del gobierno y la acción de la alcaldía en un solo sentido, ese tipo de problemas se resuelven con mayor agilidad. Les voy a poner un caso. En el Distrito Nacional, por cada 4 escuelas públicas, ¿ustedes saben cuántos liceos hay?
apenas uno. Aquí, en una ciudad de 1 millón de habitantes, hay 46 liceos. Parte del propósito que tenemos es traer la revolución educativa al Distrito Nacional para que la tanda entendida sea una realidad en la mayor parte del distrito. Y parte de mi visión, por ejemplo, es rediseñar el modelo de escuela urbana, porque ubicar 3.500 metros en la capital de terreno es técnicamente imposible. Para la cantidad de escuelas que todavía se necesitan, vamos a tener que construir escuelas verticales para poder dar respuesta a esa demanda educativa. El 73% de las escuelas del Distrito Nacional son privadas. Y eso tiene un impacto, y estas son las cosas importantes. Eso tiene un impacto en el bolsillo, no solo de las clases populares, sino de la clase media del Distrito Nacional. Porque gran parte del presupuesto familiar tiene que irse en gasto educativo. Se llevaron los hijos para las escuelas públicas. Es tan eficiente el sistema de la tanda extendida que hay 54 escuelas de la Iglesia Católica que se la pasaron a educación. A educación, es así. Don Bosco salió de atención de la educación primaria y se la mandó. Pero eso no lo van a reconocer, Rafael. Por eso no tenemos que conviene. continuar. Pero hay con otra cosa, Gonzalo. hay otras cosas que pueden ser. ¿Por qué no hablan de la ambición? Porque 2 hombres se quieren repartir 20 años. Sin embargo, no lo dicen. Es mucho. La fábrica del presidente se redujo a una línea de ensamblaje de 2 nada más. Entonces, no entran por donde no lo entiendo, no lo acabo de entender. ¿Qué piensa la oposición? ¿Es el caos o nada? Es decir, hacer un programa de gobierno, como dice el sociólogo para poner este país donde no está. Porque mira, una minoría puede crear un problema grande. No vas a crear ningún problema, doctor. Mire, Tú eres muy optimista. Quítese eso de la cabeza. el pueblo es sabio. El pueblo dominicano. ¿No será que están chantajeando a Danilo? El pueblo para que dominicano. Pompeo llame otra vez. El pueblo dominicano no es tonto para no utilizar Así otra. dijo Trujillo en una Bueno, entrevista. Trujillo una vez dijo El una pueblo no verdad. es pendejo. No, pero Trujillo dijo una vez una verdad. El pueblo dominicano no es pendejo para seguir a Fidel Castro y el modelo cubano. Si nosotros hubiésemos seguido el modelo de Cuba, estuviéramos estacados totalmente. Rafael, un Pero mensaje. no, y déjame hablar de Juan Bosch. Te va para allá Porque ahora. aquí vino una incursión heroica y se inmolaron muchísimos jóvenes profesionales. Cuando le propusieron a Juan Bosch en Caracas que el Partido Revolucionario Dominicano, eso fue en el exilio, apoyara las incursiones, para no hablar de invasiones, del año 1900, dijo que no. Bien. Y Juan Bosch nunca apoyó ese tipo de cosas. O sea, el pueblo dominicano no es pendejo para meterse en aventuras. Para que Víctor pueda tomar Y en eso coincidió con Trujillo, Juan su Bosch. tiempo. Rafael, un mensajito a los que tienen dudas sobre el voto en la senaduría. ¿Por qué? Vamos a votar por un futuro de optimismo. República Dominicana es un país con un potencial enorme y requiere mucho trabajo, pero trabajo enfocado en resultados, en aquellas cosas que la gente necesita para avanzar, en innovación, en desarrollo de nuevas ideas, en educación, en trabajar de manera directa con nuestros barrios, con nuestros sectores populares. A eso he venido. Ese es mi propósito en el Congreso. Impulsar la transformación del Distrito Nacional en una ciudad de oportunidades sobre la base del trabajo, de la cultura, del deporte, de la protección a las personas envejecientes. Mi gente, no se dejen engañar por personas que quieren sacrificar nuestros logros colectivos para impulsar sus carreras políticas individuales. De eso se trata la política, de servir y de construir a futuro. Bien, vamos a pedirle, a darte las gracias, pero si quieres, vamos a ir al embajador que nos tiene 2 o 3 cosas. Y yo quería leerle para que él opine. Primero, ¿tú lo ves como sangre nueva? ¿Que si yo? Que si ves a Rafael Paz como la sangre nueva. Lo veo como la sangre nueva, joven y además con experiencia, con una experiencia bien concreta, práctica, como se exige ahora. Cuando tú andabas perdiendo tiempo con Juan Bosch, él había nacido y no. No, si no hubiésemos trabajado con Juan Bosch, que no fue perder el tiempo, él no estuviera ahí sentado ahora. Porque el país no existiría. Oye, sin el trabajo político de Juan Bosch y de Joaquín Balaguer,
de esos dos titanes, la República Dominicana hoy no sería lo Eso te lo digo, mira, te lo digo porque una vez Balaguer y Juan Bosch. Euclides Gutiérrez, cuando nosotros estábamos bien, me invitó a Neiva a un meeting de cierre de campaña en el 90, en Neiva. Y yo estoy en el parque oyendo el discurso de Bosch en el parque de Neiva, debajo de un frondoso árbol muy bonito, que por cierto, después le hablé a Balaguer del sitio y me dice, ¿cómo está ¿cómo se llama? El laurel del parque de Neiva. Se acordó. Pero el cuento es que estando yo yendo a Bosch, viene una persona y dice, que dice Putico, que quiere decir, Putico es Luis José González Sánchez. En ese embajador momento, en Nicaragua. Él era embajador, él Luis era el González. senador en ese momento. Y me dice, Julito, coño, pero tú te vas a poner a perder tiempo yendo a Juan Bosch, ven que te voy a enseñar a Neiva. Y coge y me enseña una cantidad de asfalto que llegaban a una... Digo, bueno, acá ahí no vive nadie. Dice, no vive nadie, pero la gente se siente muy bien cuando tú le asfaltas la calle, ¿verdad? Entonces, así el que él vio, de que no pierda tiempo con Juan Bosch, que eso no va para parte. Y fue el que lo llevó a ustedes al poder, ¿eh? Juan Bosch. Fue Balaguer que lo llevó al poder. Sí, pero Juan Bosch fue el que formó ese partido y Juan Bosch trazó el camino. Sí, Víctor, pero mira, Si Juan Bosch, en el caso el PLD no estuviera en el poder. en el caso de la provincia Esmeralda, que así que le puso Mariotti, tú sabes lo que es que esa gente, esos ganaderos, suplen la cooperativa suple a las escuelas del desayuno escolar y del almuerzo. Y eso es una cosa nueva. Monteplata es una provincia muy productiva. La más principal productora de leche. Y pasó de ser la tercera más pobre y ya está como en el lugar Y con 18. las visitas sorpresa yo he visto, ¿verdad? Que se han desarrollado. Él ha ido muchos mucho proyectos ahí. importantes. Bien. En Monteplata. Así es. Víctor, vamos entonces a hablar de todo lo que tú quieras. Que usted quiere hablar conmigo. No, yo quiero hablar. Tu experiencia, 11 años en Roma. Presidente Fernández, presidente Gonzalo, ¿cómo se llama? Danilo Medina. Tú tuviste a Juan Pablo, no, llegaste cuando Benedicto. Con Benedicto XVI. Benedicto. Después estuviste en el entronizamiento de Francisco I. Francisco, no primero. No, Francisco Francisco. I era un emperador, de Francisco. Tuviste ahí, mientras allá tuvieron un solo embajador, el Vaticano tuvo 3 embajadores aquí. A Woselowski, a Ocolo y ahora un señor coterráneo mío que es un árabe rarísimo que no lo conozco. 3 embajadores y tú tuviste uno solo. Hiciste una feria del libro que el Vaticano se le dedicó a él. La promovimos y servimos de puente, ¿verdad? Para que se Exacto. realizara. 2 presidentes se coordinaron visitas a Roma con los papas, los 2 presidentes que tú representaste, las 2 primeras damas. Realmente esa experiencia tuvo fruto para el país. Bueno. Tienes que decirlo tú porque nadie lo va a decir por ti. Fueron 11 años. Con 11 años se pueden hacer muchas cosas. Yo traté de hacer algunas, yo creo que se hicieron muchas cosas. La Santa Sede del Vaticano. Y todo es confidencial. Todo lo que se hace En confidencial. diplomacia hay cosas que son confidenciales y otras no son confidenciales, ¿verdad? Es una escuela de diplomacia. Y el papel de un diplomático y de un embajador es crear puentes. Y la diplomacia se trabaja por objetivos, pero también se trabaja día a día y con cosas que se van haciendo pequeñas y que se van juntando. Yo no soy la persona, doctor Jacín, más indicada para evaluar mi trabajo, ¿verdad? Y decir cuál es... Entonces, ¿te sientes bien de tu trabajo? Claro que sí, me siento satisfecho con lo que hice ahí. ¿Tú cesaste como diplomático o estás en la espera de algún placer? ¿O eso es confidencial? Estoy esperando en los próximos días, precisamente,
una decisión en ese ¿Va para sentido. Washington de embajador? No, no sé dónde. El presidente de la República es el único que puede decidir. No es eso. Miguel Vargas el que decide eso. El presidente de la República, doctor, no tenga usted ninguna duda, es el jefe de la política exterior. Carlos Morales. El canciller es un ejecutor, Carlos Morales, Navarro y Miguel Vargas fueron tus 3 cancilleres. mis 3 cancilleres. Yo llegué al puesto de embajador cuando era Carlos Morales Troncoso, que fue un gran canciller. Navarro también hizo un buen trabajo y ahora Miguel Vargas. Todos han trabajado bien. Pero el pasa que presidente es el jefe de eso. El jefe es el presidente de la República. Bien, ¿cómo ves Haití desde Roma? Bueno, con Haití precisamente, usted me preguntó que con relación al trabajo que realicé. Ese fue uno de los temas muy importantes que trabajamos, el de Haití. Al principio de mi llegada a Roma, fui invitado precisamente a una cena con el embajador de los Estados Unidos, el embajador de Francia, el embajador de Brasil, el de Haití y la República Dominicana. Y siempre mantuvimos muy buena comunicación con la Santa Sede, con ese tema. Hubo un momento muy difícil que fue cuando se produjo la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero ese tema también lo trabajamos muy bien. Allá estuvo el presidente del Senado, conversó brevemente con el Papa sobre ese tema y después le dimos seguimiento. ¿Esa despedida del Papa es una despedida normal o fue una concesión que te hicieron? Aquí yo tengo las... Espérate, es vamos a ponerla en el normal aire. que el Papa reciba, ¿verdad? De despedida. Su despedida ¿Dónde? al embajador. Pero en el caso nuestro, yo entiendo que fue muy bueno que se produjera esa despedida porque estuvo la familia conmigo. Esa es tu esposa y tus 2 hijas, ¿eh? ¿Perdón? Tu esposa y tus 2 hijas, tus Mi 3 hijas. esposa y 3 hijas, ¿verdad? ¿Y cuántos hijos tienes tú? Bueno, yo tengo 4 hembras y un varón, pero de mi primer matrimonio tengo una hembra y un varón, pero de este matrimonio que ya tiene 30 años, tengo esas 3 hembras que están ahí con mi esposa. No ¿Qué es siempre eso? los embajadores van con la familia a despedirse, ¿eh? No siempre van. ¿Qué es eso? ¿Por qué tú llevas el mapa de Bueno, Frank yo Moyapón le había prometido, y de Gonzalo? yo le había prometido a su santidad Francisco, cuando se cumplieron los 5 años del terremoto en Haití, que hubo un seminario, yo participé, yo le pregunté, ¿usted conoce el mapa de la isla de Santo Domingo con el relieve? Y él me dijo que no, pues yo se lo voy a conseguir. Pasaron 5 años y ya en la despedida le llevé el mapa con el relieve y le expliqué por qué en una isla de 78.000 aproximadamente kilómetros cuadrados existen 2 Dos estados, naciones. 2 pueblos que hablan 2 lenguas diferentes, ¿verdad? Cómo se formó el Estado haitiano, cómo se formó el Estado dominicano, las características de los 2 pueblos y por qué tenemos en común que compartimos un territorio, pero que somos 2 países diferentes. Y le expliqué algunas cosas. Fue rápido, fue una conversación donde yo tenía que sintetizar, pero logré explicarle algunas cosas que una figura como es un papa, Y tú no que- le hablaste que- de los que jesuitas, reina que él es un sobre- jesuita y aquí los jesuitas. no, porque no hay que entrar en controversia en esas conversaciones. Imagínense lo que es el Papa. El Papa es el jefe de la Iglesia Católica que es universal, de todo el mundo. ¿Cuántas islas hay en el mundo? ¿Cuántos estados hay en el mundo? En Naciones Unidas son más de 190. Las poblaciones del mundo que viven en procesos de interacción y migrando. O sea, el caso nuestro es un caso dentro de tantos. Único. Y para que lo puedan entender, ¿verdad? Hay que explicarlo en algún momento. Y pocas veces yo creo que ha existido la oportunidad de explicarle al Papa, en este caso a Francisco,
cuál es la situación de la República Dominicana con relación a Haití. Y yo aproveché la despedida precisamente para hablar de ese tema. Le entregué copia a él de esta revista. Esta es una revista que fue publicada en el año 1994 por los jesuitas en la República Dominicana. Todavía existe, Estudios Sociales. Es una publicación de los jesuitas. Este número está dedicado a la República Dominicana en Haití. Se llama Un asunto dominicano llamado Haití. Dice que 500,000 haitianos en la República Dominicana había en ese año, hace 25 años atrás. Es un artículo del profesor Andrés Cortén y de Isis Duarte. Creo que los dos fallecieron, ¿verdad? Y en este artículo plantean que Haití necesitaba cada año que se fueran de Haití y que emigraran 100,000 haitianos. Si estamos hablando de hace 25 o 26 años atrás, usted multiplica esa cantidad, Carlos, ahí con su calculadora que lo haga. Vamos a ver, 25 años, 100,000 haitianos cada año. ¿Cuántos son? 25 millones. O 2 millones 2 y medio. millones y medio. Sí, 2,5 millones. Bueno. Sí, claro. ¿Ya están aquí? La encuesta de migración oficial que publicó el Instituto de Migración, creo que hablaba de cuántos haitianos que vivían. Hace 2 años que se publicó, 1 año. Hay un libro. ¿Cuántos haitianos decía que había? 400 y pico. ¿Cuánto? 400,000 y pico. Bueno. Menos de medio millón. Ahora, De ¿cuántos? presencia reconocida, porque en realidad no hay una estadística clara de cuántos son, que hay, ¿verdad? Ahora, ese es un dato importante, determinar eso. Pero, entonces, emigraron muchos haitianos, porque el problema existe en todas partes. El problema existe en Chile, en Perú, en Ecuador, en la frontera entre México y Estados Unidos, con los haitianos que están emigrando y han emigrado a Y todas partes. ese énfasis en la situación de Haití y República Dominicana parte del hecho de que en el Vaticano había una percepción incorrecta con respecto al asunto dominico-haitiano. No que hubiese una percepción incorrecta, que siempre hay que explicársela. Por si acaso. Porque y llegar hasta el Papa. Y hay que explicársela a todo el mundo. Y ese trabajo hay que hacerlo constantemente. Porque si no, el día menos esperado, en una publicación del Vaticano que se difunde en todo el mundo y que la lee todo el mundo, que la escucha, se da una información equivocada. O aparece un Christopher Hadley que va y dice otra cosa ya. Siempre aparece un personaje como ese. Entonces, la misión ante Santa Sede, ese es uno de los temas importantes que tiene que estar tratando. Víctor, hay cosas... Yo hice el esfuerzo, y creo que lo logré en los años en que estuve en Santa Sede, en evitar que Santa Sede, que el Vaticano tomaran alguna decisión Sí, pero yo y divulgaran alguna información que nos perjudicara. Pero yo te quiero, no te voy a pedir excusa Ese por fue la, uno de los temas no que te yo voy a pedir traté excusa por la constantemente. pregunta. Te voy a preguntar algo, porque me dicen ahí, y no le vas a preguntar eso a Víctor. Tú me puedes decir, no te puedo contestar porque no lo sé, cualquier cosa diplomática, porque acuérdate que tú eres todavía diplomático, a ti no te han cancelado, a ti posiblemente te trasladen. Víctor, cuando viene el problema de Woselowski, cuando viene el nombramiento de Ocolo, cuando coincide con el final del cardenal dominicano, que es amigo personal y fue compañero de Francisco, el nombramiento de Ocolo, del actual arzobispo de Santo Domingo y de la entronización del obispo Castro Marte, me da la impresión de que hubo una línea de colocar en la cúpula de la Iglesia Católica Dominicana algo que tenga que ver con la raza negra. ¿Es así? No, de ninguna ¿Fue manera. coincidencia? No. Eso no es... No es trascendente. No, nada. ¿Y lo de Woselowski? ¿Tú tuviste alguna participación? Bueno,
Con el caso del nuncio Woselowski, el difunto, en paz descanse, a pesar de todo, ¿verdad? Es un ser humano. Quien lleva la denuncia contra Joseph Woselowski a Roma es el cardenal López Rodríguez. La llevó en el mes de julio. Me llamó un día por teléfono él mismo, el cardenal, en el mes de julio del 2013. Y me dice, Víctor, yo quiero que tú me consigas el teléfono de fulano de tal. Se lo conseguí. Al otro día, entonces me volvió a llamar. Yo voy mañana para Roma. Yo siempre lo esperaba en el aeropuerto porque el cardenal, de acuerdo con el protocolo del Estado italiano, y el aeropuerto es parte del territorio de Italia, debe y puede ser recibido por el área de ceremonial de Estado. Entonces yo lo llevaba y lo traía siempre. Cuando llegó al aeropuerto no me dijo nada, a que iba a Roma. Y yo lo llevé a Casa Santa Marta, que es donde reside el Papa. Lo dejé ahí, se hospedó ahí. Nos vimos después una o dos veces, eso fue un viernes. Él fue el que llevó la denuncia. Él fue el que llevó la denuncia. Bien. El lunes el Papa se iba para Brasil y el cardenal regresó a la República Dominicana. Pero el sábado y el domingo ellos conversaron, él le llevó la denuncia. Aquí se vino a saber en septiembre. Los medios... Porque los medios lo divulgaron, los pero medios fue el de cardenal allá, que llevó la los denuncia. medios, tanto el oficial del Vaticano como lo que a veces también allá hay cositas que se dicen por debajo. Hay la convicción de que ese señor murió de un ataque cardíaco. Bueno, oficialmente se realizó una autopsia y participaron expertos de la Universidad La Sapienza, que no es de la iglesia, es la Universidad del Estado. ¿Y qué arrojó? Que, bueno, una autopsia que dicen que no hubo asesinato, que no hubo... envenenamiento. Parece que él estaba tomando muchas medicinas y él era alcohólico. Una mezcla de esas sustancias le produjo un ataque cardíaco. ¿Y dónde él Eso estaba es lo que cuando dice él la murió? autopsia. ¿Estaba en un local de la iglesia? Él estaba ¿O en una cárcel? en un local donde funciona la jefatura de la gendarmería. No donde está el cuartel de la gendarmería, porque el cuartel de la gendarmería colinda con la vía de Portangélica. Yo vivía... La gendarmería no es lo mismo que la Guardia Suiza. Son dos cosas diferentes, porque la gendarmería es como una policía. Y ¿Policía italiana o de...? No, del Vaticano. Ah, ya. De la ciudad del Vaticano. Bien. ¿Qué es esto, Víctor? Antes de irnos. Esto era para mostrárselo al senador, pero se nos fue el tiempo. No, lo que pasa es que tú necesitas un canal de televisión. Estos son, póngalos ahí todos. Estas son unas fundas, fíjense que es de un material muy resistente. Cartones, cartoncino. La basura en la ciudad de Roma, ¿verdad? Se clasifica sí, plástico, en plástico y vidrio. metal. El plástico y metal se pone junto. Aquí se pone lo que es el cartón y el papel, ¿verdad? Y allí lo que es vidrio. Entonces, cuando se lleva al basurero, ¿verdad?, va clasificada. Entonces, hay también esta fundita que parece plástico, pero no es realmente plástico. Es de un material orgánico biodegradable. Y todo lo que es... orgánico. Orgánico, ¿verdad? El arroz que sobra, sí. El arroz que se le quita al caldero que quedó pegado. El concón. Los huesos, el concón. Todo eso se echa ahí y también se deposita aparte. Esto es algo que se podría hacer. El arroz que se queda pegado. El concón. Qué romántico. Qué romántico. El concón, Víctor. Esto se podría hacer en la... Ese se parece a un médico neurocirujano que cuando llega de Harvard dice, ¿cómo llamarse el fruta verde que aquí comen con los totoles? Nearia, se llama aguacate. Del fruto verde de los Víctor, tenemos que hacer varios programas. Porque tú estás bajo juramento de no decir muchas cosas. Sí, no, pero sobre el tema político, doctor, yo creo que podemos hablar porque... Sí, yo tengo 5 minutos para preguntarte esto. Víctor, tú tienes
complejo de culpa por lo del 90. Me siento orgulloso de lo que pasó. Ajá. Porque los 30 años que han pasado demuestran que yo tenía la razón. Yo simplemente di a conocer los datos que había. ¿Y que te reivindica el Leonel? No, me reivindica la historia y los hechos. No, pero el Leonel que te da Mira, ingreso. Danilo Medina, cuando no era presidente, Danilo Medina, el compañero Danilo Medina, en el año 2008, en el patio Del Colegio del Colegio Apostolado. Apostolado, después que, un año después de haber dicho me venció el Estado, después que el doctor Leonel Fernández ya se había reelegido, en el mes de junio, estábamos en el patio, era la confirmación de Ana Paula, una de sus 3 hijas, y de Rita Victoria, una de mis 3 hijas. Estábamos conversando ahí un grupo, y Danilo ese día estaba dado al pecado, hablando. Yo hablo de Danilo porque no estoy hablando del presidente, es del compañero ahí, dado al pecado. Yo le dije, Danilo, pero ven acá, tú puedes ser y tú vas a ser el próximo candidato del partido, y si tú eres candidato, tú vas a ser presidente. Ya Leonel no se va a poder reelegir y te vamos a apoyar todos. Cuando yo me retiré entonces, él me voció, me dijo, Víctor, y yo me puse frío, pues yo pensé que era de los mismos, y me dice, ¿tú sabes lo que me preguntaron al otro día? Digo yo, Danilo, ¿qué? Dice, ¿qué fue lo que pasó en el 90? Dice Danilo. Y yo no le dije nada, y él siguió hablando. ¿Y tú sabes lo que yo le dije, Víctor? Sigue diciendo él, que perdimos las elecciones. O sea, el que conoce la verdad no la puede negar. Y lo que está pasando ahora con el doctor Leonel Fernández es eso, precisamente, que el doctor Leonel Fernández no reconoce la verdad y la Y realidad. Leonel cree que el El fenómeno del PLD no 73 perdió en el 90 porque le hicieron un fraude, eso no es verdad. Sí, pero en el 73... Y Leonel no perdió ahora, y lo demuestran todos los datos, las elecciones internas, no la perdió porque le hicieron Pero fraude. tú crees Eso no es verdad. que él cree que haciendo ese partido, que no cogió ni al reformista, ni al de Vincho, sino que compró otro. Pregunta, ¿tú crees que él va a repetir el fenómeno de Bosch, que en el 73 se fue del PRD y logró el poder 20 años más tarde? No lo va a lograr. ¿Por qué? Por lo siguiente. Juan Bosch, en el año 1973, era el ayatolá de la República Dominicana. Es verdad, Cristino, que él era ayatola. Tú que eras ayatolita allá en el... Era el líder del PRD, el principal sí. líder. No era José Francisco Peña Gómez, ese es el error, era Juan Bosch. Peña Gómez era el agitador, el que movía las masas. Y Juan Bosch hizo un gobierno de 7 meses ejemplar y fue el líder político de la revolución y y una capacidad intelectual que no tiene el doctor Leonel Fernández. A los dos, entonces lo admirábamos, un grupo de seguidores, y lo seguimos, y junto con él creamos ese partido. Okay, Eso no se vuelve a los producir. dos, Cristino, es el mismo PLD, no estoy hablando exactamente igual. La esencia es la misma del PLD de los años en que tú hacías activismo allá en tu provincia, y Víctor desde aquí de la capital cerca de Bosch. No, yo creo que el PLD es diferente. El PLD Pero es otro PLD. tuvo que masificarse para convertirse en una opción de poder. No había interés de No, pero masificar. no solamente tuvo que masificarse, Juan Bosch comenzó ese proceso. En el año 78, Juan Bosch dijo, no vamos a las elecciones, a lo que vamos es un matadero electoral para demostrar que somos diferentes al PRD. Pero en el año 1982, el PLD hace campaña como partido que empieza el proceso de masificación. Sí, pero el PLD lo hizo en el 86 y el- en el 90 también. Pero el PLD se creó como un partido de liberación. Y resulta que ese proyecto cambió la esencia del partido. Tuvo que experimentar un cambio porque las circunstancias pasaron a ser otras después de la caída del muro de Berlín. y toda Doctor, esa pero cosa. oiga, doctor, yo estoy de acuerdo con usted en parte, pero oiga lo siguiente, Juan Bosch trazó el camino en todo. Lo que hay que leer las cosas que Juan Bosch siempre dijo y que hizo. Y comenzando por leer el discurso del 15 de diciembre del año 1973. Juan Bosch dijo que el objetivo del Partido de la Liberación Dominicana, los dos objetivos principales eran, primero,
terminar la obra de Juan Pablo Duarte, a quien honramos hoy. Y Juan Bosch una vez después escribió un artículo diciendo, pongámonos imaginariamente en el año 1838, cuando se creó la Trinitaria, que la ciudad de Santo Domingo nada más tenía 3.000 habitantes, 1.800 de los cuales quizás tenían más de 18 años. Parecería una pregunta Pero, pendeja. pero Juan Bosch a lo que más tiempo le dedicó fue al partido. No, pero quiero decir, primero ese punto, terminar la obra de Juan Pablo Duarte. Esa obra sigue, terminarla. Él fue un Y el segundo, que los dominicanos consigan sus derechos sociales plenos, por lo que han trabajado los gobiernos. Él fue un patriota. Eso era, y cuando cualquiera hablaba de que el PLD buscaba el socialismo, Juan Bosch lo censuraba, o hablaba de que nosotros teníamos que imitar el modelo cubano o una revolución de tal tipo. No, esos no son los objetivos del partido. Juan Bosch nunca permitió que el partido se desviara de esos objetivos y nunca metió al partido en aventuras de tipo político. Víctor, él era un patriota. Juan Bosch era un patriota, carta cabal. No era una persona que no resistía a disidencia. Bueno, Juan Bosch era estricto en que se tenían que cumplir las metas, las disciplinas y que tenía que haber un comportamiento correcto. Víctor, en eso era intransigente. Víctor, ven todos los días hasta que te salga tu placer por allá, ¿verdad? Porque tú tienes muchas cosas que contar. Cuando sea necesario vengo. No, todos los días hay fiestas de guardar. Gracias. Nosotros tenemos que hacer varios programas con Víctor. Claro que sí. Porque a él no le gusta hablar de Roma, pero yo creo que me hable del 73 y del 90. Gracias por esa invitación. No, gracias a ti. Y yo creo que el senador Paz puede ganar la senaduría. Sí, bueno, lo demostró ya en las elecciones internas. ¿Y Gonzalo gana? Yo creo que Gonzalo tiene muchas posibilidades, pero hay que trabajar. Hay que trabajar. Es que Gonzalo está solo, aunque ustedes no lo crean. ¿Tú te acuerdas de Balaguer? No está solo. Gonzalo está solo. No creo que esté solo. Gonzalo está solo. Los funcionarios están en otra cosa, Víctor. Ah, bueno. Entonces le toca al presidente de la República remenear. Óyeme, el presidente tiene que terminar su gestión y tiene que gobernar 24 horas. No, Señores, nos vemos. ¿Cómo se llaman los padres de la patria? Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella y Francisco de Rosario Sánchez. Muy bien. ¿Qué se celebra el 26 de enero? El cumpleaños de Juan Pablo Duarte. Bien. ¿Cuáles son los símbolos patrios? La bandera, el escudo y el himno nacional. ¿Cuáles son los colores de la bandera? Azul, rojo y blanco. ¿Qué tiene la bandera en el centro? Un escudo. ¿Qué dice el escudo? Dios, patria y libertad. ¿Cómo se llama nuestro país? La República Dominicana. ¿Qué somos nosotros? Dominicanos. ¿Qué se celebra el 27 de febrero? La independencia nacional. Muy bien. Decir un pensamiento de Juan Pablo Duarte. Nuestra patria ha de ser libre e independiente de toda potencia extranjera o se hunde la isla. Muy bien.